Fue hace 84 años. Sí, han pasado 1384 años, o mejor dicho, unos 4 meses más o menos. No exageremos, por Dios. La saga de Hades es bastante especial para muchos fans de Saint Seiya. Durante mucho tiempo fue algo desconocido que no tuvimos a nuestro alcance debido a que no fue adaptado en la serie animada original e internet estaba en su etapa infantil de puros rumores, datos mal traducidos y muchos creepypasta que al día de hoy bastante gente cree que son reales. Cierto, Tsubasa sin piernas no fue sino hasta muchos años después que pudimos ver esta historia en forma de ovas, pero como que para muchos esta parte de la historia está en una categoría diferente, al punto que hay una gran parte del público general un poco más casual que vio de chico la serie clásica y que no está ni enterado de todo el asunto de Hades. Y eso que estos capítulos salieron hace 20 años. Dios mío, soy viejo. ¡Nie! Así que entonces, ¿qué onda la saga final de este manga? ¿Es buena? ¿Es más de lo mismo? ¿O acaso se quedará a medio camino en términos de ejecución? Bueno, hola y bienvenido a PBZ, a la primera etapa del análisis de la saga de Hades, donde vamos a ir por partes explorando la última aventura clásica de los Caballeros de la Esperanza, iniciando por... Una de las grandes críticas de Saint Seiya es que no puede escapar de las 12 casas. Esto hace referencia tanto en fórmula como así también en un sentido literal. Para que te hagas una idea, las últimas 4 producciones buscan no solo evocar a estos 12 templos, sino que incluso también lo hace el manga secuela. Next Dimension, al día de hoy, 16 años después de su inicio, sigue en esas condenadas casas tomando de base la historia más icónica de la franquicia. Entonces acá viene la pregunta, ¿por qué traer esto a colación? ¿Por qué es relevante en la saga de Hades? Bueno, porque esencialmente el primer acto de toda esta historia, o sea, un tercio de la misma, ocurre en las 12 casas, y a más de uno esto le molesta significativamente, así que es relevante analizarlo un poco. Primero y principal, a diferencia de otras entregas, hay que dejar claro que esta fue la primera vez que se volvió a visitar en un sentido literal a los templos de los Santos de Oro, por lo que la idea no se había sobreexplotado todavía. Pero por otra parte, los lectores acaban de salir de la saga de Poseidón, que esencialmente en muchos aspectos era un remix de esta fórmula establecida 2 sagas atrás, como ya discutimos en este otro video. En este sentido, es entendible que más de uno tenga los huevos al plato, ya que volvemos con lo mismo, Saint Seiya encerrado en las mismas 2 ideas. Pero creo que en esta oportunidad se justifica absolutamente, y eso se debe a 2 razones. La primera, y no tan importante, es que finalmente se puede ver al santuario cumplir con sus funciones contra enemigos reales y no tanto un ataque interno. Pero aún más relevante es que a lo largo de estos 3 tomos, los Santos de Bronce van a tener un rol secundario, dejando a los Caballeros Dorados en el centro de la trama, permitiendo que todos, en mayor o menor medida, tengan un momento para brillar. Veamos si fue la apuesta apropiada por parte de Kurumada. La saga de Hades tiene un inicio muy bueno. Finalmente descubrimos que el antiguo maestro estaba vigilando en los 5 picos la salida de los 108 espectros sellados por Atena en la última Guerra Santa, y que ahora llegó la hora de actuar. Es un buen prólogo que conecta directamente la historia con todas las insinuaciones durante la historia de Poseidón respecto a una gran guerra por venir, a la cual el anciano priorizó incluso sobre el rescate de Atena. No hay forma que luego de ver esto el lector no tenga la sensación de que estamos en un endgame de Saint Seiya. Hay tanta tensión e incertidumbre que las páginas del manga se pasan solas, o por lo menos eso me ocurrió a mí. Inesperadamente, la historia, luego de miles de años, pasa a mostrarnos a Ichi y Nachi despertando a soldados rasos y expresando su preocupación por la situación, como así también por Atena, debido a todo lo que tuvo que soportar en la saga pasada. Es un lindo detalle que le recuerda de forma orgánica al lector la cadena de mando y rangos que hay en el santuario, y también nos informa dónde está Saori junto a un pequeño momento de estos dos, mostrando cómo se sientan respecto a toda la situación, y también nos va a dejar implícitos que aunque no los veamos tanto, van a estar cumpliendo un rol durante la invasión que está por venir. Pero antes de que pase nada, el antiguo maestro sueña con Hades, matando a Atena, el clásico clickbaiteo que hacía Kurumada con sus sueños a lo largo de todo el manga, mientras que los bronces secundarios descubren que hay infiltrados en el santuario, los cuales son one-shoteados por Yabu, quien por cierto tiene un cloth que evolucionó su
sutilmente a una B2. En paralelo, vemos a Jaina en el cementerio con unos soldados donde descubrieron tumbas de antiguos santos excavadas desde adentro. Así es, los muertos hablan, y de alguna forma Saga y los pibes regresaron. Dios mío, qué película de mierda. Quien descubre esto es Mu, el cual se encuentra con una figura misteriosa a la cual respeta y teme mucho, junto a Afrodita y Deathmask, los cuales, vistiendo unas nuevas armaduras otorgadas por Hades, se auto one-shotean debido a la técnica defensiva del santo Aries, el Crystal Wall, habilidad muy apropiada para un personaje que siempre evitó el conflicto a lo largo de esta historia. Pero esto no se queda en victoria, ya que la figura misteriosa, sin mover un dedo, no solo destruye el Crystal Wall, sino que le prohíbe a Mu luchar y este, por alguna razón desconocida, le hace caso, pero sigue sin permitir pasar a sus enemigos, así no pueda usar sus poderes, dejando que Deathmask y Afrodita le den tremendos golpes hasta que son interrumpidos por nada más ni nada menos que Pegaso sin usar su cloth, quien hace volar por los aires al ex caballero dorado de Cáncer. Esto deja claro que Deathmask y Pisces fueron reducidos a recursos narrativos para reforzar esta historia. Por un lado, son útiles para marcar la diferencia de poder entre un santo dorado común y la figura misteriosa que no sabemos quién es, y por el otro, intencionalmente o no, también demuestra el significativo crecimiento de poder del protagonista, ya que de hecho Seiya destroza a Deathmask en combate como si nada en reiteradas oportunidades, solo siendo golpeado por este último cuando Mu lo paraliza al bronce, ya que por órdenes de Saori, este caballero tiene prohibido volver al santuario y le dan una advertencia de que se vaya a ser asesinado por el mismísimo caballero dorado. Seiya entra en un tremendo shock y Mu simula matarlo, pero en realidad lo teletransporta. De nuevo, un pequeño guiño a otro momento anterior entre los personajes. De esta dinámica entre Seiya y Mu aprendimos que Hades volvió luego de estar sellado mucho tiempo y que quiere decapitar a Athena para luego dominar y sumergir a la Tierra en la oscuridad, siendo este conflicto parte de un ciclo que se repitió en varias oportunidades a lo largo de la historia. A todo esto, la misteriosa figura, que por cierto es el patriarca original y maestro de Mu, los sigue forzando al santo de Aries a seguir sus órdenes y que deje pasar a los traidores, ya que como argumenta, no hacerlo es ir contra los deseos del patriarca y por extensión ir contra el santuario. Pero el resultado es muy interesante. El caballero de Aries por primera vez se revela ante la autoridad del santuario, así le cuesta la vida derrotando sus enemigos de forma definitiva. Un paralelo interesante a cuando quería ayudar a Seiya contra Poseidón, pero bajó la cabeza y no hizo nada ante las órdenes del antiguo maestro a cargo del santuario en aquel entonces. El asunto se complica más cuando hacen acto de presencia Saga, Camus y Yura, tres santos dorados caídos ahora vistiendo armaduras de Hades. Y acá es cuando la situación se vuelve interesante. Saint Seiya con todo este movimiento no solo le otorgó el manto de protagonista temporalmente al Santo Doro, sino que se volvió un misterio, porque de Cáncer y Piscis es esperable que se volvieran traidores, ya que eran esencialmente los, entre comillas, intencionalmente malvados en las 12 casas. No por nada, acá ADM se sigue portando como un guerrero con cero honor que ataca a sus enemigos cuando no pueden defenderse. Hay toda una intencionalidad con la forma en la que son retratados en esta historia. Pero estos tres, luego de todo lo que aprendimos en las 12 casas, claramente hay algo más grande pasando de fondo que el lector no sabe y la obra te lo vende perfectamente con las reacciones de Mu mientras lo destruyen a golpes y Aries descubre que estos santos revividos se encuentran derramando unas lágrimas de sangre que nadie puede ver ya que son sus almas llorando. La batalla termina con los tres caballeros zombies, sí, seamos honestos, son zombies, yendo a buscar a Athena y dejando a Mu tirado atrás, pero este último los persigue mientras el antiguo patriarca Xion se ve interrumpido por la aparición del viejo maestro, con quien nos enteramos luchó en sus años de juventud en la anterior Guerra Santa y que se nos revela su verdadero nombre, Doko. En el interín vemos cómo Afrodita y Máscara de Muerte caen todavía más bajo, yendo a la guarida de los espectros, pidiendo clemencia y más vida, pero son descartados como basura en el infierno de nuevo como si nada. Nuevamente Kurumada los utilizó para el bien de la trama, esta vez para presentarnos a Radamantis, uno de los espectros más fuertes, y a Pandora, la representante de Hades y quien manda tropas revividas de santos en su nombre y le prohíbe a este espectro tan poderoso que mande soldados de sus propias filas, ya que no hacen falta. Lo que nos lleva a... En el segundo templo la historia es un tanto peculiar. Mu, en su búsqueda por los tres santos revividos, se encuentra con Aldebarán, que está inmovilizado en posición de ataque pero resulta estar muerto. La idea es que aparece uno de los 108 espectros que mató al caballero con un aire tóxico, pero Mu no lucha ya que se da cuenta que el enemigo está muerto con un efecto retardado.
por ahí un pequeño guiño a Hokuto no Ken. Pero bueno, eso no importa. El asunto es que en lo personal tengo algunos sentimientos encontrados respecto a esta situación y cómo Aldebarán se llevó a uno pero también se murió. Por un lado está bueno porque nos informan que Radamantis no está haciendo caso a Pandora y no confía en su plan de usar a los dorados resucitados, y esto está muy bien. Kurumada con esto nos está diciendo que el juez del infierno desprecia a los santos de mayor rango y los ve como algo menor. Un gran armado de anticipación de lo que va a ser este personaje en términos de poder y como un enemigo. Sumado a esto se nos presentan otras dos ideas. Los espectros parece que van a utilizar formas poco convencionales de combate, como así también que en un 1 vs 1 por lo menos pueden empatar con un caballero de oro y se mueren pero se lo llevan con él, comunicando que son enemigos de temer. Sí, Niobe no es un personaje de verdad, es la nada misma, pero su función acá es simple y clara debido a todo lo previamente mencionado. Por otra parte, es medio una lástima que Aldebarán se vaya así, al punto que hasta su cloth quedó destrozado y ni siquiera vimos el combate en formato de flashback o algo de forma significativa. Nunca fue un personaje wow, pero tampoco tuvo la oportunidad de brillar fuera de su introducción. Onda, en Poseidón quedó redomado por el enemigo, acá también, e incluso en el filler de Asgard es utilizado como el santo que le dan piñadura para decir: oh, qué enemigo fuerte el próximo en esta saga, por favor, sigue mirando la serie y compra juguetes. Cansa un poco. Pobre Tauro, ni un diálogo consiguió en su final. Es una lástima. Tal vez la próxima casa sea diferente. El enfrentamiento final que encontramos en el tomo 19 es, irónicamente, en la casa de Géminis, donde los tres santos revividos se encuentran con el guardián del Templo de los Gemelos. Este evento lo vemos desde dos ángulos: el conflicto principal contra estos zombies, entre comillas, y en un segundo ángulo en el Templo de Atena, donde vemos un enfrentamiento más personal entre el nuevo Géminis y otro caballero. La idea es que Kanon volvió y fue perdonado por Saori y está controlando el cloth de Géminis a distancia en el templo junto a la diosa. El combate en sí mismo muestra la tensión entre los santos gemelos sobre la redención de uno y la supuesta caída del otro. Acá básicamente se nos da un repaso de cómo fue este cambio de Kanon como personaje para informarle a la saga, como así también a los lectores nuevos que suelen aparecer cuando hay un arco nuevo iniciando en la Shonen Jump. Y bueno, supongo que un refresco de memoria para aquellos que leyeron hace un tiempo Poseidón. Esto nos presenta situaciones muy entretenidas de leer, como a Camus y Yura avanzando, dejando a Saga atrás y verlos totalmente atrapados en el laberinto de Géminis. Son mecanismos de defensa previamente establecidos que finalmente podemos ver brillar de otra manera. El combate también nos recuerda el obsceno poder de Saga, dato que será importante más adelante en la historia, al lanzar un ataque que cruza las 12 casas y destroza el cuerpo desnudo de Kanon sin ningún problema, junto a la ilusión que tenía atrapado a Acuario y Capricornio. Pero esto no es el verdadero logro de la historia, no es el verdadero atractivo de este enfrentamiento, sino que mientras todo esto ocurre, Milo se hace presente en la recámara de Atena y le repugna la presencia del traidor Kanon, poniendo a prueba su lealtad a la diosa, atacándolo hasta dejar a este último al borde de la muerte, mientras que el ex marino decide no defenderse porque coincide con el santo de Escorpio en que merece ser castigado por todo lo que hizo. Esta escena es donde realmente se le da un cierre definitivo a la saga de Poseidón y en donde se justifica la decisión de traer a Kanon en la historia. Durante la saga de Julián Solo, la aparición de este personaje sin menciones previas o sugerencias en la trama hizo que en su momento se sintiera algo forzado, porque lo fue, y además no tenía un sentido o una finalidad real en la historia hasta ese momento. Hasta cierto punto da la impresión de que leemos a un Kurumada que quedó enamorado del potencial de Saga y su impacto y quería volver a usarlo sin revivirlo. El arco de crecimiento que se le dio en Poseidón estuvo bien, algo acelerado y torpe, pero bien, pero es acá donde realmente brilla en contraposición a su hermano. En lugar de tener la clásica redención de último momento y morirse, algo que suele ser la solución trillada pero más común que se da y que pasa en muchas historias e incluso fue lo que pasó originalmente con Saga hasta este punto en la historia, Kurumada en esta oportunidad redobló la apuesta y tomó el camino menos convencional y, en mi humilde opinión, más memorable y complejo. Leemos las ramificaciones de la verdadera redención. Exploramos junto a Kanon el rechazo, el castigo y la aceptación generada por sus actos. Es decir, vemos al personaje lidiar con las consecuencias reales de sus acciones y atestiguamos cómo consigue ganarse un verdadero perdón. No por una buena acción de último momento, sino por poner su vida a prueba ante Milo e incluso ante su hermano. Y con todos los sentimientos encontrados que esto implica, plantando en el proceso las semillas de algo similar que el manga
mangaka va a realizar con Saga en esta historia. El tomo 19, llamado Resurrección de las 108 estrellas diabólicas de Hades, cierra con un Saga en lágrimas escapando del templo de Géminis victorioso, conmovido por saber que su hermano realmente está defendiendo la justicia y llevando con honor el manto de Caballero Dorado. De hecho, vemos como técnicamente Canon se vuelve de forma legítima el santo de Géminis al ser puesto a prueba y perdonado por uno de sus pares, mientras las fuerzas de Hades se van acercando cada vez más a su objetivo, matar a Athena. El inicio de la saga de Hades es realmente excelente. Kurumada tomó elementos de su historia que para más de uno fueron un punto débil y los resignifica volviéndolos los aspectos más atractivos de esta nueva saga y reforzando próximas relecturas de la historia. Sí, Canon se siente forzado dentro de la saga de Poseidón, pero su existencia ahora es una de las más interesantes y memorables de la historia. Sí, se siente un poco molesto que en el conflicto bajo el océano no estuvieran los Santos de Oro, pero dicho sacrificio tuvo como recompensa vender al ejército de Hades en estos momentos como el evento de la historia, donde realmente se puede sentir que estamos leyendo el fin del mundo. Y sí, estamos de nuevo subiendo las 12 casas, pero a cambio de ello estamos explorando a los Santos de Oro. Ya no son obstáculos con alguna que otra característica unidimensional, son personajes completos. Milo ya no es una extensión narrativa de Camus. Canon y Mu fueron los protagonistas de la historia, obteniendo ambos un crecimiento memorable y bien definido en el proceso. La fase de santuario de la saga de Hades es mucho más que una copia de las 12 casas. Es una historia sobre los caballeros dorados como guerreros, pero en especial como individuos. Y eso no quita que los bronces, ahora en un plano secundario, también tienen sus pequeños momentos y conflictos. Algo que omití al inicio del video fue que con la aparición de Seiya, vemos en paralelo en otras locaciones a Hyoga reflexionando todo lo que le pasó hasta ahora y la decisión final que toma de ir al santuario. Vemos a Jun en la mansión Kido con la incertidumbre de todo el asunto y cómo decide ir al combate de todas formas, así sepa que Athena se lo prohibió. Y Shiryu, Dios mío, Shiryu al irse su maestro al santuario le deja la opción de tener la vida pacífica que alguna vez quiso varios tomos atrás, después de las 12 casas, con una Yunrei llorando e implorando que se quede. Es un momento muy potente cuando decide partir de todas formas. Y bueno, vemos a un Seiya que quiere saber si Marin es efectivamente su hermana, como así también con el espíritu quebrado al saber que Saori le prohibió volver. Es una reintroducción de los personajes muy efectiva que nos deja en claro de forma explícita sus recorridos hasta este momento, sus objetivos y los primeros indicios de aquello que deben enfrentar, no solo como guerreros, sino como personas. ¿Cómo se desenvolverá todo este conflicto? Lo veremos en el próximo video.